una de las dos grandes fuerzas conocidas como fuerzas de Stirling, una que es capaz de mover el líquido hacia afuera, o la tendencia es la presión hidrostática, y la presión fluidomórfica, que es la que mueve el líquido para adentro, ¿no? En realidad lo que hace es que permanezca el líquido. Y esta presión fluidosmótica se fundamenta en la presencia de ciertas partículas, como se lo describe en el principio de Stoner, como partículas no difusivas, pero que son ionizables. Partículas legales que tienen esta capacidad de atrapar, atraer agua, y por el hecho de ser grandes, no terminan no difundiendo a través de la membrana, y el hecho de que tengan carga eléctrica hace que otras sustancias que son potencialmente difusibles queden atrapadas, ¿no? Generando osmóticos y atrayendo agua ahí. Esa es la presión fluidosmótica, y es, como digo, ¿no? Una de las dos fuerzas que explica por qué nuestro líquido permanece en el espacio corporal. Esto en la anterior clase. Luego también hablamos sobre difusión. La difusión como este movimiento, paso, transporte, ¿no? de un compartimento de mayor concentración de sustancia, o de soluto, o de partículas, hacia uno de menor concentración, y la palabra clave de la definición es siguiendo un gradiente de concentración, y así no se gasta energía, ¿no? Porque al seguir un gradiente que se convierte en un movimiento favorable. Entonces, también hemos visto que esta difusión está, está explicada o regida por la ley de Fick, que nos dice que es dependiente al gradiente mismo, o sea, a la diferencia entre un punto y otro punto de concentración, a la solubilidad de la sustancia y a la superficie de contacto, y inversamente proporcional al grosor de la membrana de intercambio. ¿Okay? Importante. Luego, tipo así de medio interno, ¿no? Se puede notar, la retroalimentación, con este proceso de entrada, salida y procesamiento, donde puede haber dos tipos: una que está a favor de la señal percibida, que es la positiva, y otra que va en contra a la señal percibida, que es la negativa. Entonces, la retroalimentación más común es la negativa. Yo tengo un cambio, y ya sea para más o para menos, y lo que va a hacer el organismo es enviar una respuesta que va a ser en contra para volver normal. Okay. Y de alguna forma hemos hablado de la distribución de agua, ¿no? Hemos dicho que para una persona considerada normal, fisiológicamente, ¿no? No tiene nada que ver con otras cosas, pero fisiológicamente un varón de 70 kilos, 1,70 m, considerado como la persona normal, y que tiene esta persona 60% de su peso explicado en agua, de los cuales 2/3 es intracelular, en el compartimento intracelular, que sería nuestro primer compartimento, y el espacio extracelular, que sería el segundo. En ciertas situaciones en donde hay retención de líquido o X motivos en donde haya movimientos de agua, puede haber la situación de edema, o empezar a ganar líquido, ¿no? Ya sea por descenso de la presión fluidosmótica, aumento de dificultad dinámica, y estos edemas, este líquido extra, se lo lleva a un tercer compartimento, que sería el espacio intersticial. ¿Okay? Belleza. Y lo último que hemos visto también es sobre el metabolismo del agua, ¿no? Que existe ingresos de agua, de líquido, y egresos. Ingresos, todos los líquidos que entran al cuerpo, ya sea de manera constante o inconstante. Entonces, en la constante nosotros siempre vamos a tener el agua metabólica, que representa el agua de los procesos bioquímicos, se genera en 24 horas por 7 ml del adulto, y la inconstante van a depender de la dieta, de la ingesta diaria de líquido. Entonces, eso realmente es muy, muy inconstante, porque va a depender de la temperatura, del ambiente, de la humedad y esas cosas. Y los egresos, que serían los líquidos que uno quiere, y aquí como que no estoy tan, yo siempre pongo la diapositiva, por más que tenga errores, para que así nosotros podamos construir una clase
escapan, digamos, de la sensibilidad del instrumento. Por ejemplo, la sudoración, la transpiración y la pérdida de agua por el vapor de la respiración, eso es insensible. Entonces hay un cálculo medio IR ajustado a la superficie corporal que sería entre 700 ml y 900 ml de pérdida insensible sin fluido al revés. Y las pérdidas sensibles son aquellas que yo en teoría sí puedo medir, ¿no? Entonces ahí viene la orina, principalmente la orina. Nosotros, bueno, ya vamos a entrar en estas cosas, ¿sabes? Pero la orina nosotros lo manejamos como el débito urinario, ¿no? La diuresis horaria también se le puede llamar, ¿no? Y es tan importante como cualquier otro parámetro de signo vital, digamos, ¿no? Entonces, entra y así como pregunta cuál es la frecuencia cardíaca, la temperatura, etcétera, o le pregunta cuál es el débito urinario, porque el hacer pipí, el orinar, te habla mucho acerca de la circulación, de la hemodinámica, del mantenimiento realmente de la presión, la orina es mínima. Y esta orina se supone que uno tiene que eliminar lo que consume. Entonces, si tomas 2 litros de agua al día, tienes que orinar lo mismo. Entonces, esto generalmente se puede conectar, ¿no? A través de una sonda urinaria y se puede medir exactamente cuánto elimina al día. Y las heces fecales, bueno, más complicado, entonces se puede más o menos tener el peso de las heces fecales. Entonces, más o menos eso hemos montado la técnica en clase para quedar más o menos acá. Entonces vamos a comenzar con osmolaridad. Esta osmolaridad vendría a ser como una medida de la presión osmótica en el plasma. Entonces ella te habla acerca de la concentración. Entonces, qué tan concentrado está el plasma y al mismo tiempo cuál es la presión osmótica. Entonces, por eso que yo digo, la osmolaridad tiene que ver siempre con la tonicidad plasmática también, o sea, esta presión osmótica que ejerce cada una de las partículas. Y está siempre medida en miliosmoles por litro. Y nosotros tenemos dos tipos, bueno, en realidad como dos formas de ver la osmolaridad. Una forma teórica y una forma real. ¿Cuál es la teórica y por qué se le dice teórica? Dentro del medio interno tenemos electrolitos, calcio, zinc, magnesio, sodio, potasio, y cada uno de estas partículas y ejercen una osmótica, pero al final del día, estas partículas, como por ejemplo en el caso de las cargas positivas, la mayoría pueden estar ahí interactuando con las proteínas y participando en la presión osmótica, pero no necesariamente en la osmolaridad. Entonces, en esta presión teórica es como que tengo esta concentración de nosotros, pero si todos estuvieran ejerciendo presión sobre la pared, sobre la superficie del vaso, esta sería la presión, 303, 305 milimoles. Pero se sabe que no todas las partículas de hecho ejercen presión. Entonces, ahí viene la presión o la osmolaridad medida o la osmolaridad real. Esta osmolaridad real toma en cuenta aquellos solutos que sí están ejerciendo una presión osmótica, digamos, no solamente verdadera, pero también efectiva, ¿no? O sea, que realmente están participando. Es como, yo digo, yo juego, pero es como la clase que los estudiantes, somos 60 alumnos y los 60 están aprendiendo, y no es así, hay un porcentaje, y una probabilidad de que tal vez, si hago bien la cosa, 80% esté atento y 20% de personas que desayunan. Eso es, ya está, eso pasa. Ahora, la buena noticia es que hay una fórmula para calcular esta osmolaridad en base a los solitos mágicos. Entonces, para hacer la cosa un poco menos digital, entonces, a ver, la fórmula de la osmolaridad sería así. Yo lo voy a escribir conmigo y lo voy a escribir gigante. Generalmente lo abreviamos OS, P de plasmática, y ahí yo siempre le pongo una E para acordarme de qué es la osmolaridad plasmática efectiva. ¿Okay? Eso me ayuda. Ahora, el principal electrolito es el sodio. Entonces se van a colocar concentración de sodio, concentración, concentración plasmático, y esto lo van a multiplicar por 2. Entonces
Entonces, la fórmula comienza diciendo 2 veces la concentración de sodio. ¿Okay? Y para algunos esto es suficiente. ¿Vale? Porque el sodio, y esta es pregunta de examen, pero inocente, ¿no? La pregunta de examen inocente. ¿Cuál es el electrolito más importante para el medio interno? El electrolito que controla prácticamente la osmolaridad, que es el sodio. Por su concentración, por su movimiento, es uno de los elementos más pequeñitos, por lo tanto más dinámicos que hay, ¿no? Entonces realmente el sodio provee mucho. Entonces 2 veces la concentración de sodio más glicemia. Glicemia medida en miligramos de cilitro. Esto es importante. Hay trampillas ahí, ¿no? A veces el examen, a veces uno lo coloca en gramos litros para ver si está atento, ¿no? Tiene que estar en miligramos de cilitro. Y esto lo van a dividir entre 18. ¿Por qué entre 18? Porque sí. No mentira. 18 viene del peso molecular de la glucosa. El peso molecular de la glucosa está más o menos por los 180 y 18 se supone que como el ajuste a los miligramos de cilitro. Ok, entonces glicemia miligramos de cilitro más 18 y más urea. Urea, lo mismo, miligramos de cilitro dividido 6. ¿Vale? Tiene que estar en miligramos de cilitro. ¿Qué es la urea? ¿Qué es la urea? Es un metabolito de desecho. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuerpo, en el catabolismo, va a degradar las proteínas, los aminoácidos, y se va a tratar de deshacer del nitrógeno. Porque el nitrógeno, si anda por ahí suelto, un poco tóxico. Entonces se va a deshacer el nitrógeno, convirtiéndolo en amoníaco, en amonio, ¿no? Y entra en un ciclo donde lo van a transformar en urea, y la urea, pues toda soluble, se elimina por la orina. Entonces la urea indirectamente te puede avisar la salud tanto del hígado como del riñón, principalmente del riñón. La urea es uno de los marcadores de falla renal crónica, por ejemplo. Si yo veo la urea aumentada, yo voy a pensar que el riñón está malito. ¿Okay? Y es una forma de que yo mida el metabolismo negativo nitrogenado. Ahora, yo digo eso porque en algunos casos, en algunas situaciones, existe el reactivo llamado boom, ¿no? Así como había una canción que ponía a bailar así, el boom, ¿no? El boom significa el nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico en sangre. Entonces, es un reactivo un poco más específico que ya te mide el nitrógeno mismo que existe en la sangre libre. Entonces, se puede utilizar también. Lo que hay que tener cuidado es que si yo tengo boom, pues ya no le pongo la urea, o uno o el otro. Entonces, si tengo boom, lo voy a dividir entre 2 puntos, que vamos a necesitar ayuda después, pero a ver, voy a poner 2.8 porque sí, pero por favor me lo confirmen, sí, entre 2.8 y 2.6, luego lo buscamos. ¿Okay? Entonces hay que dividirlo entre 2.8 y reemplazar. ¿Ya? Pero esta es la osmolaridad plasmática. Por sodio, más glicemia, más urea. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto parece inocente, pero nos quiere decir que la osmolaridad está controlada principalmente por el sodio. Si yo tengo variaciones en la concentración de sodio para más o para menos, voy a variar mi osmolaridad. Entonces, la ganancia de sales, sodio para más o para menos, voy a generar movimientos osmóticos, hipotónicos, hipertónicos, y va a pasar lo que hemos visto que pasa con la célula. O se hincha o se arruga. Y en las ocasiones normales, y por eso que algunos autores dicen que el sodio basta, ¿no? Pero en ocasiones normales, la glicemia, digamos, un nivel de entre 70 y 99, que sería lo normal para la glicemia, no juega mucho rol, ¿no? en la parte de la osmolaridad. Pero, por ejemplo, personas que son diabéticas, mal controladas, que están empezando con complicaciones como cetoacidosis diabética, entonces la glicemia sube y alcanza valores así extraordinariamente altos, ¿no? Por ejemplo, para empezar arriba de 250, 300, 400, 500, a veces más. Por eso que estas personas van a tener una hiperosmolaridad, hipertonía plasmática con deshidratación central. Yo veo una persona que hay una
anécdota. Una vez en una feriecita en estos mercaditos, haciendo captación de la gente, y estábamos midiendo la glicemia capilar. La cosa es que los que conocen este aparatito, la glicemia capilar, tiene un límite. Este aparatito de sensibilidad, es muy bueno, pero tiene un límite. Y a partir de ese límite ya no te pone el número. Y ahí viene el chiste que se cuenta solo, ¿no? Ya te saluda. Entonces estábamos en una seriecita cuando viene uno de mis compañeros me dice, el glucómetro se puso raro, ¿no? Me está saludando. ¿Por qué te pareció? Me está diciendo hi. Yo le digo, madre mía, entonces se significa hi, pero o sea, hi de algo. Eso quiere decir que el glucómetro alcanzó los 500 y a partir de 500 ya no te marca nada. El reloj puede tener 800, 1000 y el glucómetro te dice hi. Ya no puedo medir a partir de acá. Entonces, digo, el chiste se cuenta solo. Si hacemos a la persona, digamos, ¿cómo está el señor? Usted es diabética, no, con felicidades se ganó el diagnóstico. A partir de ahora es diabética. Una persona al azar que tenga una glicemia arriba de 200 es diabética. ¿Okay? Entonces, bien importante. ¿Okay? Entonces, es un mensaje para la casa. Pero, un mensaje para la casa que si yo tengo glicemia, hiperglicemia, entonces puedo tener una hiperosmolaridad. Y lo mismo pasa con la urea. Si yo tengo, por ejemplo, daño renal o hepático y mi urea comienza a aumentar, puedo tener resultados. Entonces digo, hay que estar atentísimo. Ya vamos a hablar más sobre esta cosa. Yo me voy a quejar más acerca de la diabetes y las complicaciones, pero esta cosa de la cetosis diabética, lo vamos a comenzar a ver. Ella no sucede, es complicación aguda, pero no sucede de una semana a otra. Cada una semana. Y ella, ¿cuál es el mecanismo de muerte? ¿Por qué mata la situación? Bueno, por acidosis, sí, pero ¿por qué mata? Por deshidratación. O sea, eso es lo principal. Entonces, si la persona comienza a tener síntomas así muy raros, ¿no? Como, ay, me duele la cabeza, me duele el estómago, ¿quién pensaría en diabetes? ¿Qué? Ya, después me quejo más. Entonces, eso es la mortalidad. ¿Quién ayuda? Esto lo vamos a ver en práctica también. Ya este es el caso clínico de la práctica, voy a dar un spoiler. Si ya tenemos práctica, vamos a ver un caso clínico. Y el caso se fundamenta en el control de los hormonas. ¿Quién es la hormona? Otra pregunta inocente. ¿Cuál de las hormonas es o qué sustancia es el sodio es más importante para ejercer la función osmótica? ¿Quién controla la osmolaridad? Y la respuesta es la hormona ADH. La hormona ADH. Esta hormona antidiurética, ¿ya? Ella se produce en el... Vamos juntos. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? ¿Dónde se produce la ADH? ¿Y el A? ¿En qué núcleo? ¿En qué núcleo? ¿Qué núcleo del hipotálamo? Uno está arriba del otro. A lo mejor no de ayuda porque no confundo. Pero arriba de parálisis. Hipófisis. El núcleo paraventricular y el núcleo supraventricular. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, en el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular se van a producir esta hormona, la hormona ADH, también llamada vasopresina arginina. A veces se juega con los nombres para hacer una pregunta un poco más interesante. Entonces, la hormona antidiurética o vasopresiva se produce en el hipotálamo y baja por esta cosa, ¿no? En un condíbulo hipotalámico hipofisiario y se va a situar hasta la neurohipófisis, hasta la hipófisis posterior. Y de ahí se secreta. ¿Quién produce el hipotálamo? ¿Quién secreta la hipófisis? Ese es el truco. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la ADH? La ADH, lo que ella va a hacer
es ir hasta el túbulo colector. Para empezar, ella se va a liberar en condiciones de hiperosmolaridad. Para empezar el cuento, los osmoreceptores son sensores que están encontrados en el hipotálamo y que van a detectar cambios tan pequeños como de 2 a 4 miliosmoles litros. O sea, si mi osmolaridad plasmática cambia de 2 a 4 miliosmoles, estos osmoreceptores ya se disparan y comienzan a liberar ADH. Esta ADH que va a hacer es ir al túbulo colector del riñón, del sistema tubular de la nefrona, y lo que va a hacer es crear unas pequeñas puertas. Va a crear pequeñas puertas llamados canales aquaporinos. Canales de aquaporina. ¿Ya? Y esos canales de aquaporina lo que van a hacer es hacer que el agua que se tenía que ir para la orina, el agua se desvíe y vuelva a la circulación. Entonces es como que secuestra el agua. ¿Ya? ¿Para qué? Para aumentar el volumen del plasma y así llegar a la homeostasis de nuevo. Hemos dicho varias veces que en el medio interno es sal y es sal y agua. Entonces si yo tengo hiperosmolaridad que va a disparar la ADH, pues porque yo tengo menos volumen, tengo mucha sal. Entonces, ¿cuál es la solución del cuerpo? Meterle más volumen. ¿Cómo lo hace? Con la ADH. La ADH lo que hace es volver el líquido que se tenía que orinar a la circulación. Eso es lo que hace. Súper importante. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a poner acá. Si yo tengo hiperosmolaridad, pero no le pusimos valores normales, ¿no? ¿Cuál es el valor normal de la osmolaridad? El teórico, como hemos visto, no sirve para nada, ¿no? Pero tenemos que averiguar. En fisiología puede hacer preguntas de eso. Entonces, osmolaridad teórica, entre 305 y 308 miliomoles litros, no sirve para nada, pero ¿ok? Vamos a poner 305 y 308 miliomoles litros. Esto es teórico, no sirve ya. ¿Qué más? Ahora sí, esta es la real. ¿Ya? Y aquí le vamos a estar de acuerdo así, de 285 a 295. Ya se ve, ¿no? Esta es la que va bien. La real es de 285 a 295, ¿ok? Miliomoles litros. Ese es el valor normal de la osmolaridad plasmática. Tenemos que estar de acuerdo que es. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, después del examen, ¿no ven? Es típica la situación. Por alguna pregunta por ahí, respondo, porque en el libro de Guyton está otro valor. El libro de Guyton, por si acaso, no sin malentender, es la Biblia, ¿vale? Pero en cuestiones de valores normales, yo digo, es preferible usar valores normales que sean de ovarios. Porque resulta que Guyton es una literatura anglosajona, norteamericana, que tiene valores de gente que por allá, ¿ves? Entonces tenemos que usar nuestro valor. Y los valores sudamericanos, pues, más o menos. Los valores normales lo vamos a decidir y pactar en el curso. ¿Okay? Entonces, este es nuestro valor normal de osmolaridad plasmática a partir de 285. ¿Okay? Entonces, ¿qué sería una hiperosmolaridad? Un cambio entre 2 a 4 miliomoles. Entonces, imagínate que ahora sí tengo 300 miliomoles. Los 300 miliomoles es una hiperosmolaridad. Ahí se me va a disparar la ADH. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se excitan los receptores del hipotálamo, se libera ADH y hay la activación del centro de séptimo. Entonces ocurren dos cosas: me da sed y se libera ADH. Entonces esta activación del centro también es buena, porque quiere decir que yo conductualmente voy a buscar líquido. Se me va a dar sed, voy a buscar agua, un líquido, y voy a aumentar mi volumen. Y al mismo tiempo lo vamos a nivel que secuestra el agua de orina. ¿Qué pasa si yo tengo hipomolaridad? No pasa nada. Si tengo hipomolaridad, la inhibición de los receptores, no tengo sed, no busco agua y no se libera ADH. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Secreción renal de agua. O sea, ahí voy a hacer pipí diluido. Entonces, en presencia de ADH, orina concentrada. En ausencia de ADH, orina diluida. ¿Ok? Muy fácil. Esto es un resumen de todo. Solamente para ver si lo tengo tranquilo.
una arginina. Vasopresina porque sí tiene algún poder vasopresor, sí tiene la capacidad de hacer vasoconstricción, pero mínima, o sea, no es comparable a la angiotensina, angiotensina, cosas así, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas más interesantes de la DH, pero que lo vamos a descubrir en el capítulo de endocrino más allá al final de año. Hay muchas cosas para contar. ¿Okay? Ya van a ver para qué sirve la DH. Bueno, se tiene en el lóbulo posterior de la pituitaria, se excede la sensación y cómo podemos colocar esto en la respuesta bien elegante, bien bonita. El túbulo colector es impermeable al agua. No deja pasar el agua, o sea, porque el túbulo colector lo que hace, este es el ultrafiltrado plasmático, este es el pipí, la orina, vamos para afuera, ¿no? Pero en presencia de ADH, entonces ahí el túbulo colector abre estos canales de agua, específicamente de agua. Entonces ahí se vuelve permeable al agua. Entonces, yo digo esto porque podemos responder así. ¿Qué función tiene la ADH? La ADH tiene la función de hacer permeable el túbulo colector o cambiar, modificar la permeabilidad del túbulo colector al agua, insertando canales de aquaporina, entre paréntesis, AQ, barrita 1, en la membrana luminal del túbulo colector. ¿Tiene que estar así la respuesta? No, pero sí. Significa que pueden elegir cómo poner la respuesta. Son libres. Tampoco, o sea, lo peor que podría pasar es que no, que solo te gusta que respondas nada. Pero la respuesta tiene que estar ahí. Sí, en portugués esta cosa tiene un nombre, en portugués le decimos encher linguiça. Sem enchimento de linguiça. ¿Ya? Eso, sin enrolación. Ya, no me hagan eso. ¿Okay? Yo digo eso porque a veces en medicina social llevo dando relato, ¿no? Un día el doctor Armando me dice eso. De verdad, debería poner un estrellito. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en medicina a veces hay esta cosa de poner las definiciones actuales. ¿Por qué? Porque son definiciones de la OMS, son definiciones de políticas de salud. O sea, yo lo entiendo, o sea, como que de verdad necesitas colocar tal cual. Pero en fisiología puede ser un poco más creativo, pero sí bastante creativo. Pero por lo que la cosa. Eso. Entonces se va viendo, ¿eh? Hasta aquí estamos. Entonces, a ver, la idea es que solamente como una especie de cascada de acontecimientos. La idea entonces es que al final para cada uno de los síntomas o para cada uno, no necesariamente síntomas, pero yo sí quiero que se enfoque en los síntomas, para cada proceso del cuerpo nosotros lleguemos a explicarlo como una cadena de acontecimientos fisiológicos. Entonces, por ejemplo, si yo aumento mi volumen, podemos empezar incluso de arriba, ¿no? Si yo ingiero mucha sal, digamos, como en la alimentación, yo me voy a ver la película de moda, no sé qué película está pasando ahorita, una pipoca de estas así mega no sé cuánto, ¿no? Y me pongo a comer pipoca. Al final aumenté tanto la osmolaridad que se dispararon los hormonoreceptores, ADH, aumentó el volumen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El aumento de volumen aumenta el retorno de la sangre al corazón, aumenta el volumen. El corazón, existe el nodo sinusal que hace que lata más rápido y al latir más rápido el corazón aumenta el gasto cardíaco. Vamos a ver. El gasto cardíaco aumenta la presión arterial, aumenta el flujo renal, que llegue más sangre a la diversas región. El aumento del flujo hace que nosotros tengamos mayor volumen urinario, con menos retención de agua, y al final disminuimos el volumen porque lo orinamos. Entonces, es un hermoso caso de retroalimentación negativa. Desde el principio, si yo tengo hiperosmolaridad, el cuerpo va a ejercer muchas respuestas, una cascada de respuestas para eliminar ese volumen. Y al revés también funciona. Cuando yo tengo disminución del volumen, activa toda una cascada para tener más volumen. ¿Okay? Pero por ahora, yo digo esto porque parte de la fisiología también es meterle el ciclo de renina, angiotensina, aldosterona, que es muy tentador por ahora, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí. Por ahora solamente es moralidad, porque después esto se va a combinar con presión. Ajá, valores normales. ¿Qué ven?
Para cada valor normal, vamos a necesitar conocer tres cifras. ¿Ya? Tres números guardados para siempre. ¿Okay? El primero es la media. El segundo es el valor mínimo y el tercero es el valor máximo. Yo necesito saber para cada uno de los números cuál es el parámetro, digamos, central, pero aceptar de que no siempre va a ser central y se puede desviar para acá y para allá. ¿Bueno? Entonces puede tener margen de error. Si yo desvío, ahorita estoy hablando de medicina, ustedes no se dan cuenta, pero estoy vendiendo un charco. Si yo agarro la medida central, la desvío dos desviaciones estándar para la izquierda, voy a tener el valor mínimo esperado, ¿verdad? Y si hago lo mismo para la derecha, el valor máximo esperado. Y todo lo que está por acá es el 95% de confianza. ¿Qué se llama eso? La curva es la distribución de la curva. Aquí básicamente lo que yo tengo es mi parámetro relacionado con la media, y aquí tengo todo el diseño de tabla y aquí tengo el error. Entonces, por eso yo digo, cuando yo aprendo valores normales, no me sirve si yo solamente me aprendo la media. Imagínate el sodio. Yo digo así al estudiante, ¿cuál es el valor normal del sodio? 140, belleza. Si la gente tiene 141, que está bueno, está bien. Entonces, yo tengo que tener esa idea de cuánto puedo aceptar de marca. ¿Okay? Entonces, para cada uno de los valores le metemos tres valores. Por ejemplo, sodio de 135 a 145 con media de 140 es normal. Potasio de 3.5 a 5.5 con media de 4 normal. Cloro de 102 a 108, media de 104, normal también. No está, ¿no? Y les voy a pasar una tablita, porque aprender valor normal requiere más cariño. ¿Sabieron que es como aprenderse, no sé, el baño de algo, es una cosa así. Como es numérico, tienes que repetir. Si no se ve, ¿por qué no? Uno tiene que convencer al cerebro, lo necesita. ¿Cómo hacemos para convencer? Una de las mejores formas es usándolo. Ahí viene mi parte. Entonces vamos a ver una práctica, a trabajar con caso clínico y lo vamos a hacer. Pero por ahora lo que pueden hacer es un video, tableta que voy a pasar, ya veo cómo, la imprimen y la ponen en la cocina, la ponen en el cuarto, la ponen en el baño, la ponen en el ropero, atrás del espejo y así. Tal de que abres los ojos, ahí está la tabla de valor. Vas a hacer la gracia del día, está la tabla ahí. ¿Qué? ¿También? Vamos a ver qué. Esto es del Geico. Entonces el Geico tiene una página que está así y tiene valores extracelulares e intracelulares. Por ahora me voy a preocupar del extra, que es lo que yo voy a medir. O sea, si yo saco sangre y mido los valores de sodio, son extracelulares. El intra lo vamos a ver cuando hablemos de potenciales eléctricos de membrana, porque para entender cómo se hace la electricidad hay que saber la diferencia de concentración. Por ahora le intra, pero el extra sí, ¿okay? De todo, pero no cosas raras, o sea, no me interesa su forma. Pero, por ejemplo, habrá otras cosas como bicarbonato, magnesio, sodio, eso sí. ¿Qué? Y ahora sí, viene lo más divertido del año. pH. Vamos a hacer una especie de introducción del pH, ¿vale? Y lo que se viene a continuación, en el próximo capítulo, es avanzar el equilibrio para poder interpretar gasometría. ¿Okay? Entonces viene así, gasometría tenemos un estudio en donde se saca, se obtiene sangre arterial. La mayoría de las veces sangre venosa, pero ahora vamos a hacer sangre arterial porque yo quiero ver los gases arteriales y quiero ver el pH. Para eso, nosotros
interpretar los valores de los gases, el dióxido de carbono, el oxígeno, el carbonato. Entonces, para llegar ahí tenemos que hablar de algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué sería pH? ¿Qué es el pH? Entonces, si pH lo podemos, mira, pueden ser un poco más floridos, pueden ser más poéticos, el pH es la escala de alcalinidad, acidez, no, pero podemos definirlo matemáticamente y mucho más amplio. ¿Cómo es la cosa? El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Entonces, pH, si yo le voy a hacer ¿cómo podemos decir? Mira, no hay soldado de una muerte, ¿no es cierto? ¿Cómo es el chico? Soldado muere más y la muerte está anunciada por la guerra. Bueno, enseñado así. La cosa es que yo en el examen voy a poner una pregunta abierta con 20 líneas. Y no mentira, tres porque si no voy a gastar tiempo. Y le voy a decir, defina pH. Y gráficamente, a la madre, ¿cómo será la definición de pH? La da miedo. Y pH es esto. pH igual a respuesta válida. Logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Voy a por acá, lo voy a escribir también. Prepárense porque viene la pregunta del año. Ya, pero ¿qué es logaritmo? Así es. Touché, ¿verdad? ¿Qué sería el logaritmo? Lo que pasa es que nosotros vamos a pensar que el logaritmo negativo, ¿vale? ¿Qué es logaritmo? Una pequeña, yo no sé si va a ser ayuda, pero más o menos. Si yo digo logaritmo de 100, ¿cuánto es? 100. ¿Por qué? Para empezar, logaritmo vamos a definir que es un número exponente. Pues es un exponente. Es un exponente que hay que elevar a otro número llamado base. En el caso de este tipo de logaritmos, son logaritmos de base 10. Entonces el número base es 10. Entonces un número que hay que elevar a otro número llamado base para obtener el número tal. Si yo tengo 100 y yo sé que la base es 10, ¿qué número tengo que elevar 10 para que me dé 100? 2. Bueno, 10 al cuadrado, pues es 100. Logaritmo de 10. No, 5. ¿Por qué? Porque 10 por 10 elevado a la 1, 10. Logaritmo de 1. 0. Ahora sí. ¿Viste la imagen? ¿No? Eso es logaritmo. Logaritmo es un número, es un exponente. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos la escala exponencial acá? O la escala logarítmica. Porque la concentración de hidrógeno es demasiado pequeña. O sea, cuando yo tengo números astronómicamente pequeños o grandes, me conviene utilizar la escala logarítmica para ponerlos en una especie de escala menor, ¿no? De 0 a 1, para manejarlos mejor. Y al hacerlo negativo, hacemos con que el valor más alto de hidrogeniones sea el valor más pequeño en mi escala. Y eso es lo único tricky de este pH. Si yo tengo muchos hidrogeniones, en mi escala de logarítmica de pH va a ser el menor número. Entonces, cuando yo digo pH de 1, da la impresión de que ni siquiera hay hidrogeniones, pero en realidad es donde más hay. Mientras el número baja, a partir de 7, es el ácido y ¿okay? Básicamente, dicho eso, ¿cuál es el pH del cuerpo? El pH normal. De 7 media de 7.4 y los límites de 7.35 a 7.45. ¿Okay? 7.45 para arriba, alcalosis. 7.35 para abajo, acidosis.
pasaría si el pH cambia o varía? No sé, ¿qué pasa? Es un desastre, ¿no? Porque el pH es la constante más exigente del cuerpo. Si yo varío el pH, las proteínas que tienen una forma específica van a comenzar a desarmarse, literalmente. Pero pueden decir así, van a comenzar a desnaturalizar. Quiere decir que van a perder la forma. Y si pierden la forma, pierden la función. Lo mismo pasa con las enzimas. La enzima tiene un pH óptimo. Si yo varío el pH óptimo, entonces la enzima podría mal funcionar, paralizarse por completo. ¿No ven? Entonces, eso me va a hacer mucho daño en el metabolismo. Por eso que el pH es una de las cosas que se tiene que cuidar. En fin. ¿Cómo será, no, la vida antes? Pero resulta de que nosotros tenemos sistemas controladores, bueno, reguladores del pH, que son los sistemas básicos, los sistemas de regulación. Pero estos sistemas de regulación están mejores preparados para lidiar con lo ácido, con lo básico. O sea, que yo me imagino, ¿no? Antes, con la cantidad de volcanes que había, el dinosaurio, un montón de cosas así, la vida era un poco ácida. El cuerpo desarrolló mecanismos más favorables para lidiar con eso. Entonces, hay una pregunta que también no es tan inocente, es una pregunta picante. Hay preguntas picantes. ¿Cuál es más peligroso? ¿La acidosis o la alcalosis? La acidosis. Claro, ¿sabes por qué? Porque las enfermedades que te llevan a tener acidosis son graves. Por eso tienes que tener una sepsis, una full infección, en fin, para tener acidosis. Entonces, eso es grave. Pero como el cuerpo está más preparado para lidiar con la acidosis, entonces la soporta mejor, como que la resiste mejor. En cambio, la alcalosis no resiste mucho. ¿Por qué? Porque es raro mantener alcalosis. Entonces, que la alcalosis me preocuparía un poquito más en términos de tiempo, porque no hay mucho tiempo para tratar una alcalosis. Con la acidosis sí, un poco más resistir. Voy a hacer otra pregunta, pero esta es otra materia. Vieron que tiene microbiología, ¿no? ¿Ya vieron la bacteria? ¿Gran positiva, gran negativa? Eso es estreptococo, estafilococo. Sí. Ahí va otra, mira, ahí va otra para preguntar a la propia. ¿Cuál es la bacteria más peligrosa, el estáfilo o el estrepto? Bueno, esa, ¿no? ¿Cuál es más peligroso, el estafilococo áureo o el estreptococo? Es la misma situación. O sea, el más peligroso, el bandido, el más buscado es el estáfilo. El estáfilo, sí, en China. El estáfilo es muy peligroso. Pero es tan peligroso que el cuerpo está atento. Es como que la CIA, el más buscado del mundo, aparece el estafilococo. ¿Qué es lo primero que hace el cuerpo cuando aparece en el cuerpo? Medio poético. Pero ¿qué es lo primero que hace? Nada. Lo atrapan, lo encapsulan, lo ponen así en una bolsita llena de neutrófilos para que jueguen bastante y se arma la fiesta. ¿Vale? Y luego uno lo pincha y ¿qué sale? Rum. ¿Vale? Es lo que decimos más coloquialmente el cuchillo. Lo atrapan, lo encapsulan, pero el estreptococo ¿qué? No tiene tan mala racha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es tan peligroso. El cuerpo dice, no va a hacer nada, tranquilo, vamos a buscar el escape. Y el estreptococo va haciendo así. Entonces, digo, es complicada, es una pregunta muy compleja, porque cuando uno dice, ¿cuál es más peligroso? Lo más peligroso es el estáfilo, pero el que te puede invadir más rápido es el estreptococo, porque el cuerpo no lo va a atacar. En eso está el peligro. Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ajá. Esto lo voy a dejar así como algo así como antes de ¿no? El siguiente tema es que vamos a ver la interpretación de los trastornos del equilibrio ácido-base. ¿Vale? Entonces, básicamente vamos a analizar eso. Y esta es la fórmula con la que vamos a jugar. La famosa fórmula o ecuación de Henderson-Hasselt. pH está explicado por una pK, una constante de disposición, y en este caso va a ser una constante,
plasmática, ¿no? Una constante modificada al ser humano que vamos a manejar como 6.1 más el logaritmo de el bicarbonato dividido el PCO2, o sea, el dióxido de carbono, y multiplicado por su coeficiente de solubilidad. Para la... para mañana, ¿no? Pero mañana hay clase. No hay clase. Creo Hoy que sí. media clase.